Ya volvimos, ¿eh? Che, y vos sabés que, bueno, te comentaba hace un ratito lo que fue la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, un poco también lo que pasaba afuera, ¿no? Con una manifestación aún más grande que de hace 2 jueves atrás, no sin inconvenientes, pero bueno, vamos a preguntarle a alguien que lo vivió desde adentro. Lo tenemos en línea al diputado provincial Pedro Muñoz de la coalición cívica ARI, y bueno, ya lo saludamos. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Mil disculpas por la voz, está un Estás un poco roto, ¿qué? cuadro gripal Hubo mal. que. Ah, bueno. Y así Sí. tuviste que ir a la sesión, che, porque estuviste No, presente en la no, sesión. sí, eso ahí estaba, pero estaba dentro de todo bien, ¿no? Y ya Claro. se empeoró la cosa. Eso es lo que pasó. Pero bueno, Che, bueno, Pedro, te vamos a robar unos minutitos nada más. Ojalá que no, no no, que pasa no, que nada. no te cueste. Ahí No, no, con por la salud. favor. Estaba en deuda con ustedes porque me habían llamado el miércoles y no lo había atendido y bueno, no les obliga, hay que responder. Bueno, muchas gracias. Che, Pedro, No, por favor. finalmente se terminó suspendiendo la sesión de ayer. Afuera había una manifestación importante. Claramente los gremios estatales, con una cantidad muy importante de gente, está rechazando esta reforma, bueno, esta ley de emergencia, que tiene algunas reformas que indican los gremios, bueno, perjudican a los trabajadores. Esto es lo que dicen lisa y llanamente en materia previsional, en materia salarial, por el congelamiento de estos y demás. Eh, y bueno, nada, se termina suspendiendo. ¿Cómo se vivió adentro? Y si el titular que dice se suspendió por la manifestación es real, o se termina suspendiendo por otras razones. Bueno, efectivamente la marcha fue muy significativa comparado con otras que Sí, se habían tenido anteriormente. En general transcurrió como transcurren las marchas cuando las organizaciones la desarrollan en forma normal. sí, Más que nada, muchas veces se tensan las situaciones cuando se impide el ingreso, cuestión esta que nos pasaba. Yo he estado secretario general del gremio y lamentablemente en muchas oportunidades nunca pudimos ingresar a la Cámara para expresarnos ni nada, y bueno, eso tensionaba más. claro. En esta oportunidad ingresaron las organizaciones, los dirigentes gremiales, los secretarios generales, eh, y digamos, en ese interín, un sector, entiendo, minoritario y entiendo descabezado, o sea, por fuera de las organizaciones, Sí, eh, em- empezaron con alguna. Yo escuché los estruendos adentro de la Cámara, sí, pero en realidad se estaba dialogando. De hecho, la resolución que salió por unanimidad de los bloques, y inclusive consensuada con la reunión que mantuvimos con todos los secretarios generales. Digo, era una situación totalmente distinta a la que yo en lo particular como secretario general en su momento anteriormente había vivido, ¿no? sí. Eh, si vos me decís si ameritaba, si hubo, yo no vi la rotura de vidrio, eso lo informaron después, Después, claro. eh, y si ameritaba esa situación, te diría que no, porque se estaba conversando, se había habilitado el espacio, se había logrado un consenso. Por eso te digo que hay algunas cuestiones que por ahí, desde algún ámbito político, se pretendió tensar aún más Mm, la cuerda, innecesaria, para mí, innecesariamente en ese claro, momento. claro. Pues ya te digo, estaba en un proceso de discusión y se desarrolló tal así que sacamos una resolución primero por unanimidad. Las dos fueron por unanimidad. Primero sacamos una resolución con el artículo 1 nada más. Seguramente tenés ahí en la mesa la resolución, Sí, pero en principio había salido por unanimidad el artículo 1. Después se siguió conversando para dar más certeza y surgió el artículo 2, el segundo, que también fue conversado con los gremios y que salió, ya te digo, por unanimidad. En esto también el bloque mayoritario o oficialista también tuvo una postura de acercamiento para evitar mayores cuestiones. Por eso sí, te digo que es una realidad distinta a la que uno ha vivido en otras épocas, que donde directamente ni se ingresaba. claro. Me sorprendió esa situación. De hecho se lo manifesté a algunos de los secretarios generales,
Pero entiendo que fue un aislado y de algún sector político que a mí, por supuesto, y lo digo a toda voz, no me representa, a sectores vinculados al intendente de acá de la localidad, que Mm, también estaban allí abajo. Eh, Entiendo que pudo haber venido por ahí la situación. Bueno, aprobada la resolución y a efecto de garantizar a ver qué había sucedido con... ya en ese momento no había ocurrido estruendo ni nada, se habían finalizado, pero bueno, nos preguntaron, el presidente tomó la decisión a efecto de ver el estado de situación de lo que había quedado y eso fue lo que finalmente decidió la suspensión del desarrollo o la continuidad de la sesión a posteriori, ¿no? claro, Pero más o menos por ahí vino la secuencia, diríamos, de lo que aconteció en el día de ayer. claro. Ya te digo, la manifestación en general, el 95-99% de los trabajadores que se expresaron lo hicieron con los cánticos, lo que hacemos habitualmente, en forma pacífica y sin ninguna cuestión. Claro. A la salida sí, estaba todo pintarrajeada la cámara, con expresiones como traidores, no a la emergencia y esas cuestiones. Lo de los vidrios, yo no bueno, del lado que salí no lo contraté, Claro. pero bueno, sí, Después hubo una difusión de fotos y demás que bueno, que los medios obviamente que publicamos porque termina llegando por no vías es que, oficiales, ¿no? pero que no, estoy diciendo que seguramente ocurrieron algunas cosas de estas, sí te digo que el grueso de los manifestantes se expresó pacíficamente, Claro, con cánticos, como se hace habitualmente, sí. y ya Vos, te digo, vos no identificás la gente que haya, no sé si pudieron identificarlo siquiera, digamos, la gente que haya no, tirado yo no, bombas, bombas. Suena que la verdad fuera, que yo que estuviéramos en el hablando de recinto no Gaza, sé, ¿no? Pero son bombas de estruendo, te quiero decir, petardos sí, tiraron. sí, No vieron quiénes fueron, digamos, no hubo. no, eso no lo puedo Mm, contratar, porque en el recinto lo único que se escuchó fueron las bombas de estruendo adentro de la cámara. claro. eh, Que eso es como un que laberinto, así que debe haber sonado fuerte. Sí, sí, sonó fuerte, Sí, y no sé en qué lugar, si en el primer piso, no sé en sí, dónde fue que se arrojó. claro. Eh, Eso sí, bueno, y obviamente los vidrios manchados con huevo, porque ya arrojaron una Claro. cantidad de huevos Sí, ahí. sí. Pero eso no, yo la verdad que no vi a ninguno, porque ya te digo, en el recinto solamente se escucharon los ruidos. Sí, A veces se escucha una rotura de algún vidrio si ocurre ahí cerca, si de abajo no. claro. Si son los de arriba sí, seguramente. Eh, Eso no ocurre hoy, no sé. Eh, pero te digo, eh, me llamó la atención porque parecía que querían atención cuando no, diríamos, estaba avanzando en una postura de la Cámara por unanimidad, que eso Sí, es sí, sí. de rechazar cualquier cosa, y, Claro. y de golpe aparece algún Sí. sector tensionando una situación, casi te diría para que no se produzca ese acuerdo, no sé. Claro. Raro, ¿no? Que Raro, sí. en realidad a ver si hablamos del mismo acuerdo. Los gremios mismos querían poder expresarse en relación al proyecto de emergencia y que sean escuchados, bueno, básicamente. ¿Sobre eso era o era directamente sobre la suspensión del tratamiento de esta ley que en definitiva no estaba en el orden Era, del día? no estaba en el orden del día, eh, se manifestó ahí el día anterior, eh, muchos de los sectores preguntaban, obviamente, a todos los diputados si había Claro, entrado o no hasta las 15 horas, no había ingresado, claro, lo difundimos, lo claro. explicamos. La única forma era que lo trataran Lo sobre cierto, tablas, ¿no? Mauricio, es que lo cierto, claro, la única era sobre tablas, no estaba ese consenso, el propio diputado del oficialismo se encargaron de señalar eso. Claro, De hecho, las expresiones que salieron en la en la resolución lo ratifican, ¿no? Porque claro. si no, no firmarían eso. No, claro. Eh, y sí, todos manifestaron la presencia en el día de ayer porque a la propia expresión del gobierno de que iba a insistir con el proyecto, esto Claro. fue lo que
alertó la situación más allá de que no se haya claro. presentado. Entonces, O sea, digamos, hay estaba una... eso, Mauricio, y estaba, y Sí, cierro, y estaba de que haya una postura definida para que en cualquier momento que ingresara un proyecto de esta naturaleza no sea convalidado por la Cámara sin esta discusión. Por eso se puso allí que claro, de instar a las negociaciones, a la información y todo dentro del marco de la paritaria, que por cierto todavía no están abiertas. Entonces, claro, lo que se buscaba también era una postura que ya se había indicado en forma personal de los distintos sectores, pero también buscaban una postura de parte del oficialismo, que, claro, te claro, digo, tomó esa decisión y de hecho, vuelvo a repetirte, los 24 diputados votamos por unanimidad esa resolución, claro. y en presencia precisamente de los secretarios generales, y previo a la emisión de la resolución, fueron convocados a una reunión con todos los presidentes de bloque. Claro. Así que el escenario, al menos en la Cámara, estuvo habilitado, ¿no es cierto?, para esa instancia de discusión y de diálogo abierto Claro, con la presencia de todos. tal cual. Che, y ahora, ¿cuáles son tus sospechas? Porque, mira, bueno, al principio de la comunicación me decías y además, bueno, por ahí quienes conocemos un poquito más de tu historia de representatividad, sabemos, bueno, que estuviste en el sindicalismo docente y demás. Entonces, arrancaste así, diciendo, había una situación distinta que no pasaba antes, pudo entrar la gente, antes no te dejaban entrar. Bueno, esto es un tema. Pero digo, también, no de esta época, sino de todas las anteriores, la denuncia de algunos gremios como ADOSAC era, nos hacen estas operaciones, nos mandan a romper la huelga, no nos dejan entrar, o aparece algún violento y nos endilgan a nosotros la responsabilidad. ¿Cuál es tu sospecha al respecto de esto? Porque también dijiste, no sé quién fue a romper esto, si había un acuerdo con los propios gremios. Eh, no, yo creo que hay un cruzamiento, como siempre ocurre. Eh, yo ¿A quién le conviene vuelvo a... que no haya un acuerdo? Porque en definitiva el acuerdo es para toda vez que haya una medida de esta naturaleza se discuta con los con los sectores interesados para ver Claro, por eso te no, digo que no, no se entiende. me sorprendió esa parte, que no fue el grueso de Claro, la manifestación. En general se desarrolló en el 90% pacíficamente, esto claro. también hay que señalarlo, Mm. y fue en ese momento, en esa instancia, ahí justo previo a este acercamiento que se estaba desarrollando, Sí, que ocurrió estos hechos, ¿no? Fueron ahí en ese tiempo corto y bastante limitado, por cierto, claro. comparativamente a todas las horas que estuvo toda la marcha, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Esto lo quiero graficar porque parecería como que hubo desmane por todos lados, Claro, y esto no grandes fue así. disturbios. No, Lo que no fue pasa así. que, mira, Grandes disturbios o sí, grandes complicaciones, te puedo citar. claro. La más grave fueron cuando Barizada atropelló a la gente en su momento, No, y claro, bueno, el 29 de diciembre del 2011, otra cosa, con el claro. tema ese, con esa pretensión de una reforma Sí, sí, sí. esa, te digo, comparativamente. Esto se desarrolló de forma muy Claro. normal durante la mayor cantidad de No tiempo. es lo mismo un huevo Fue en que ese la rueda de momento, una Hilux, ¿no? sí, claro, Hay una diferencia es importante, ¿no? En el importantísimo, accionar. exactamente. Bueno, Y el 29 que se pretendió meter por la ventana, el 29 de diciembre, ¿no?, del sí, 2011, sí, mirá la sí, fecha, sí, 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 por la ventana una reforma previsional, sí, y obviamente sin la posibilidad de ingreso de ninguno de sí, nosotros. De hecho, los diputados ingresaron a través acompañados por la policía, y bueno, fue la verdad que fue un momento de suma tensión, sin posibilidad de expresar a nadie de nada. claro, No, en este momento lo quiero claro. señalar, y me hago cargo de esto porque lo he vivido, y lo viví Sí, 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 ayer. sí, sí, Todas las horas que estuvieron, te digo, si estuvieron 6 horas ahí los trabajadores, 6 horas, 5 horas 50, la situación fue normal. claro. Hubo unos minutos que justamente se dio en ese preciso momento que se estaba acordando y acercando las posiciones, en que ocurrieron estos escasos hechos, Claro.
Y Lo que sí, llama mucho la atención justo usted, en ese momento, bueno, donde los propios sindicatos estaban logrando ese a mí me objetivo, llamó la decir, bueno, atención, a mí en lo particular, y me hago cargo de lo que sí, digo, me llamó la atención y se lo hice saber a algunos secretarios generales con los cuales tengo más relación directa, primero sí, por la pertenencia gremial, que es con ADOSAC, después pude hablar con Carlos Garzón, que estaba allí, y sí. con Franco Macedoni. Ya, mira, de Con ellos judiciales, sí. estuve conversando y justamente planteando de que se estaba acercando la cosa y no daba, a mí al Sí. menos no daba para O sea, esa probablemente cuestión porque estaban no ahí. es gente de ellos, ¿no? Digamos, que haya hecho Y esto, pues bueno, la verdad que. entonces ahí, eh, por eso ahí viene esta otra cuestión que uno puede plantear, Sí, eh, y había obviamente sectores políticos que, vuelvo a decir, a mí no me representan, como son los funcionarios del intendente de acá, que sí, estaban presentes allí. sí. Lo pueden hacer y manifestarse, ¿no? Sí, 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 claro. Están en su legítimo derecho. Claro, tal cual. Pero Che, bueno, Pedro, no son sectores que me representan. claro. Che, ¿y cómo queda la cosa? ¿Cómo queda el tratamiento de esto? Porque, a ver, por ahí cuando uno se pone a mirar cómo son los tratamientos de las leyes y demás, uno sabe que cuando una ley es rechazada, bueno, después, para que pueda volver a ser presentado un proyecto similar, tiene que pasar un año. eh, pues no se puede tratar todos los jueves el mismo proyecto hasta que salga o hasta que no salga, ¿no? No es así. Pero en este caso la ley no se trató y en La definitiva ley es no la se ley que trató, que genera tensión, ¿no? Entonces digo, claro. cómo queda legalmente el tratamiento de esta Bueno, propuesta? en ese punto, por cuestiones técnicas y reglamentarias que Sí, no necesariamente la gente tiene que conocer, pero no, bueno, uno claro, que sí, está ahí por eso. le clarificaba a los le pedían alguna mayor certeza y en lo particular lo que manifestamos y lo que yo también tomé la palabra ahí en la reunión, le mencioné a los secretarios generales y a los compañeros que estaban allí, Sí, de que esto es lo máximo que puede hacer la Cámara claro, en una expresión, porque eh, es hasta dónde llega. Mañana el Ejecutivo si puede plantear alguna cuestión de enviar una ley, nuevamente vamos a estar claro, en esta situación. claro, Es una definición política que se ha dado claramente de parte de la Cámara, claro. pero diríamos, es la más, a mi entender, la que Claro, llevaba una claridad no podés evitar que el respecto de Ejecutivo mande un claro, y proyecto que te uno no, guste o que no te guste, digamos, ¿no? que lo Claro, puede remitir o no. claro, Lo que hizo la Cámara en ese momento y de lo que uno trataba de explicarle, que lo máximo que se podía hacer es una expresión política, sí, un señalamiento de que no va a acompañar un proyecto de una naturaleza que implique afectar derechos laborales o salariales de los trabajadores, sí, como una exclamación, una definición y claro, expresión sí, de sí, parte de la Cámara. sí. Che, Pedro, Ahora, sí, reglamentariamente, mañana el Ejecutivo puede mandar el proyecto, sí, lo puede hacer. claro, tal cual. Ah, Lo que nosotros hemos manifestado ahí que nos vamos a acompañar un proyecto claro, de esta y sí, te instando a que escuché. se discuta en otro Mm, ámbito, ¿no? sí, sí, te escuché. Che, Pedro, y lo último, bueno, está claro eso, ¿no? Digamos, la Cámara puede aprobar, no aprobar, pero no puede impedir. Eso está clarísimo. Em, yo lo que pienso, disculpame porque estoy leyendo, me están pasando información. Yo No hay lo que problema. pienso, claro, lo que pienso es que las tensiones van a continuar en tal caso, porque eh, evidentemente Las hay un tensiones rechazo van a así. continuar porque Claro, la realidad pasa más allá de la realidad es la que nos atraviesa más allá de una declaración o una claro, declaración. claro, tal Eh, cual, la realidad misma te puede llevar a una situación tal cual. crítica como que hoy todo el mundo está cortando clavo Sí, de sí, sí, que no pase lo mismo que el 2017, en donde los sueldos empezaron a pagarse más tarde todavía, claro. parcializados, Sí, en sí, partes. sí, sí, Eso ya en se ha vivido cuotas. en la crisis del 2017, con Sí, la gobernación de la doctora Kirchner. sí, 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 Entonces, eso con emergencia, sin emergencia, la realidad te puede atravesar y esa es la preocupación mayor, ¿no es tal cual, cierto? tal cual. Por Che, supuesto que con una emergencia sí, queda plasmada te plantea unas limitantes en muchas cosas, como claro, la que claro, estaba planteando ahí. claro, La emergencia en sí
congelaba cuestiones indexatorias de salarios, por pasarlo en limpio puede ser una cláusula gatillo. Claro. Sí, que eso es lo que nos planteaban los líderes sindicales. Che, y la letra del proyecto que finalmente no iba a ser tratado ayer, pero bueno, que podría haber sido tratado ayer, ¿era la misma que la anterior, la que le volvieron al Ejecutivo, o había cambiado? No, desconozco. Sé que estuvieron... Bueno, porque esto también lo plantearon los gremios, tuvieron esa reunión y después salió el gobierno a anunciar que había completado un acercamiento. Claro. Y ese acercamiento posiblemente hubiera sido plasmado en un escrito distinto, pero los gremios negaron que hayan llegado a un acercamiento en una redacción. Por ejemplo, hoy, y te lo hago con la comparación de lo que pasó, perdón, con lo que pasó ayer. Ese texto que salió, no solo fue acordado por los bloques, sino fue transmitido a los secretarios generales previamente a que lo aprobemos por unanimidad. Eso nadie lo va a poder desconocer, ¿me entendés? Porque fue así. No hay voces, no va a haber voces disonantes entre... No debiera. Y si hay una voz disonante, está faltando a la verdad. No, claro. Yo no creo que eso bueno, yo pensaba en esto, ¿no? Decir, la verdad que estaría buenísimo conocer lo que se intenta discutir en la legislatura antes, pero si no lo tienen los propios legisladores antes de la sesión, y bueno, es un problema. Yo entiendo que es más cómodo o que es más incómodo que cada cosa que se quiera discutir haya una manifestación, pero de eso se trata la democracia, ¿viste? Digamos, entonces, pero bueno, qué sé yo, lamentablemente no tenemos acceso a todos los proyectos antes que tomen estado parlamentario, ¿no? Y bueno, eso me parece que socialmente es un problema, ¿no? Porque la gente no sabe qué se está discutiendo o qué se pretende para la provincia, en fin. Pasó en la presentación del proyecto anterior, que tampoco los diputados, eso lo habían manifestado ellos, los diputados. Pero no lo conocían. Tampoco lo conocían muchos de ellos y tampoco querían tratarlo sobre tabla, ¿no? Claro. Ese run de que lo iba a tratar sobre tabla no iba a ocurrir, primero porque no había manos, necesitaba 2 tercios y no estaba. Ayer tampoco. Y tampoco tenía voluntad, y de hecho lo expresaron los propios diputados del oficialismo, de tratar un tema tan importante así, porque nomás, por ser del oficialismo. Eso lo hicieron. Claro. Y lo manifestaron. Yo creo que a nadie le gusta incinerarse, ¿no? Solo con temas tan pesados, claro. Sí, no, eso no lo han manifestado abiertamente ahí en la Cámara, en sus alocuciones y en las reuniones con los representantes gremiales. Bueno. Lo central es esto que vos decís, ¿no? Lo que hablábamos recién. La realidad, independientemente del proyecto, que claro, ya sería una complicación más, porque le sumaría legalmente una limitante a una realidad que está ocurriendo. Hoy las paritarias no están abiertas. Y la realidad también indica que ayer lo hablábamos también con los gremios, dentro de la Cámara igual lo otorgó al gobierno herramientas para buscar la búsqueda de empréstitos, justamente para sortear esta dificultad y que no tengamos una crisis social con la gente en la calle, ¿no? Totalmente. Porque creo que nadie la quiere, independientemente de salvo algún malintencionado, pero de lo demás, nadie quiere que esto se profundice, claro, que se profundice. Pero bueno, voces de todos lados vas a encontrar y intenciones vas a encontrar. Pero, totalmente. La realidad es que la Cámara marcó una posición importante y por unanimidad en el día de ayer. Pedro, te agradezco mucho este contacto, bueno, que nos clarifiques un poquito cómo se vivió desde adentro, un poco lo de afuera lo hemos visto en videos y demás, y bueno, nada, está bueno que todos nos podamos centrar, qué pasa, en qué anda la Cámara de Diputados, que es donde se deciden un montón de cosas, y bueno, y en este caso, bueno, estaba este proyecto tan controversial y con una definición de la Cámara de no aprobar proyectos que sean perjudiciales para los trabajadores. Te mandamos un abrazo fuerte y bueno, nada, seguimos en contacto, dale. Un saludo enorme para todos ustedes y para los vecinos que están escuchando, muy amables. Abrazo fuerte. Pedro Muñoz, diputado provincial de la coalición cívica ARI en la legislatura provincial. Pausa y volvemos.